día para todos. Bueno, con todas estas noticias que hemos recibido, pueden producir en nosotros cierta desánimo, pero también puede producir un ánimo para orar y para confiar en Dios. Y a veces nos sentimos así como iglesia, como familia, como individuos, a veces que estamos como rodeados, como que no salimos de una cuando ya viene la otra, y no ha terminado la otra, ya está la otra tocando ahí a la puerta de nuestra casa, y son situaciones bastante difíciles. Pero hay que recordar que este no simplemente es un partido que perdemos, sino que esto es todo un campeonato. Todavía hay muchas fechas por jugar y todavía no está definido por el hombre cómo es que, y por Satanás cómo son las cosas, sino el que las define es Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar precisamente de una iglesia que estuvo rodeada, o sea, rodeada y llena de peligros, pero que había promesa de que no iba a ser vencida, sino que iba a salir adelante. Y gracias a Dios por las palabras que uno encuentra en las Sagradas Escrituras, que definitivamente nos animan y nos colocan en una perspectiva correcta acerca de la situación, pero también quién está por encima de la situación. Y esta iglesia que vamos a estudiar en el día de hoy está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Esta semana yo tuve algunas dificultades con la garganta, también tuve dificultades, elaboré con tiempo un informe que tenía que presentar de Sincelejo, a una reunión que teníamos ayer en Sevilla, el informe estadístico para la IBM, el informe del 2016, todo estaba listo. Cuando voy a imprimir, no funcionó la impresora. Bueno, listo, vamos a guardamos todos los documentos en una memoria y vamos a llevarla para que cuando llegamos allá la memoria estaba completamente, se le perdieron todos los archivos, un troyano se comió borró todos los archivos y hubo que restaurar algunos y hacer otros de nuevo, completamente. Y uno se siente rodeado, se siente que bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas? Pero al uno entrar y meditar en la Sagrada Escritura, bueno, por estar en esas vueltas, alguna enseñanza que tenía que dar en Sevilla se me quedó. O sea, no imprimí la que era, sino imprimí otra. Entonces, me tocó enseñar esto que voy a enseñar hoy, me tocó enseñarlo en Sevilla porque ya lo tenía preparado. Pero somos más que vencedores. Amén. Y miren lo que dice este pasaje en Apocalipsis capítulo 2. Que dicho sea de paso, si usted de pronto tiene el deseo de responderle a Dios y de pronto Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y usted dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le hace un llamado para que vaya y predique y establezca una iglesia en un lugar donde Satanás tiene su trono. ¿Cómo respondería usted? Que con anticipación Dios lo llama a usted y le dice, usted va a fundar una iglesia en determinado lugar, pero recuerda que allí es el trono de Satanás. Allí vive Satanás. Miren lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Carlos enseñó sobre la iglesia de Éfeso hace poco. Yo enseñé sobre la iglesia de Laodicea. Hoy vamos a enseñar sobre la iglesia de Pérgamo y en estos domingos pronto seguiremos enseñando sobre las otras iglesias. Y estas cartas de Juan tenían unas características. Por lo general, cada carta tenía una presentación alusiva acerca de quién es Jesucristo, una presentación de Jesucristo. También hay un elogio o una aprobación o un reproche o una censura. Pero también no simplemente se queda en el reproche o la censura, sino que hay una instrucción, hay una corrección. En cada carta hay una instrucción, una corrección, y paso seguido se da una advertencia. Se da una advertencia si no se lleva a cabo la instrucción o la corrección, hay una advertencia de lo que pasará. Pero también hay una promesa, o sea, se alimentan estas cartas también con una promesa para los que son vencedores. Entonces, esta carta también reúne esas características. Hay elogio, hay reproche, hay corrección, hay advertencia y hay también promesa. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu palabra, conscientes, Señor, de que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que tienen un propósito para nosotros aquí en esta mañana. Así como los primeros destinatarios recibieron esta carta, conociendo ellos sus realidades, también, Señor, nosotros recibimos esta carta, que no es una carta muerta, sino una carta que es inspirada por el Espíritu Santo, porque es palabra tuya, y queremos que los principios, las amonestaciones, las advertencias, las promesas, también tengan que ver con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cualquiera que lee esta carta, lo que piensa inicialmente es y la inquietud de eso del trono de Satanás y la morada de Satanás. Que uno tenga que enfrentarse de primeras así a Satanás, eso es algo como que puede atemorizar a cada uno de nosotros. A mí en una ocasión, por ejemplo, formaba parte de una selección, preselección más bien, y fuimos a representar a Cesar a un pueblo a jugar, y me dijeron, yo en esa ocasión jugaba de centro delantero, y me dijeron a mí que a mí me iba a marcar Satanás. O sea, pero me lo dijeron fue ya cuando íbamos a entrar allá al partido, o sea, y era un señor, un muchacho, pero como de 2 metros, o sea, calzaba como unos 44, o sea, y eso supuestamente, o sea, de lo malo que era, le decían Satanás, su nombre, el apodo era Satanás. O sea, las primeras no salí bien librado.
pero entre los otros que compañeros me ayudaron a poder frenar a Satanás. Pero el solo nombre intimida. Y en la Escritura se menciona el nombre de Satanás muchas veces. Y no es una exaltación a Satanás. En el libro de Apocalipsis se menciona, por ejemplo, aquí el trono de Satanás, donde mora Satanás. Pero también la Biblia registra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, el destino de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás es en la Biblia presentado como el acusador de los hermanos, y siempre nos está recordando nuestro pasado, y nos intimida con nuestro pasado. Pero nosotros podemos recordarle a Satanás su futuro. Ya sabemos que hemos pecado, pero que también hemos confesado delante de Dios y Dios nos ha perdonado, pero sabemos que el destino de Satanás es el lago de fuego y azufre, donde va a estar por toda la eternidad. Así que la realidad de esta iglesia es una realidad muy interesante, porque va un mensaje a una iglesia que está establecida con un nombre muy particular, Pérgamo. Y ese nombre de Pérgamo se deriva de la palabra pergamino, la hoja pergamino. Y ese nombre tiene una historia interesante, porque durante muchos siglos los antiguos rollos, los antepasados de los libros, se escribían en papiros. Eran unas hojas hechas de la médula de unos juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Se extraía la médula, se cortaba en tiras, se prensaba, se suavizaba y se obtenía un producto parecido al papel, que era lo que se usaba en esa época para escribir. Y en el libro, en el siglo III más o menos, un rey de Pérgamo llamado Menes estaba muy interesado en hacer la biblioteca allí en Pérgamo que fuera realmente extraordinaria. Y él convenció a otro señor muy importante de Alejandría, donde estaba una biblioteca, la biblioteca más grande del mundo en esa época, para que se viniera allí a Pérgamo. Y eso causó todo un conflicto, porque a este señor que lo contrataron para que viniera a construir la biblioteca lo metieron preso por haber aceptado el trabajo allí. Pero las exportaciones de pergamino allí o las exportaciones de papiro a Pérgamo fueron bloqueadas. A raíz de eso se formó un tremendo conflicto. Entonces, en esa situación ya no había papiro para poder establecer todo lo que tenía que ser la biblioteca allí. Entonces se crearon ante esa realidad y esa necesidad el papel pergamino, que se hizo de piel de animales, especialmente de ovejas y de cabras. Se suavizaba, se pulía, y de hecho el papiro era bueno, pero el pergamino llegó a ser muy superior que el papiro, y más tarde eso desplazó al material que se usaba en ese entonces. Entonces el pergamino llegó a ser el material donde se escribía. Entonces mire, toda una historia interesante que se formó allí en esa ciudad con el fin de construir esa biblioteca. Y allí hay una iglesia en esa ciudad que era una ciudad muy importante en el Asia, y la llamaban como una ciudad muy ilustre y de mucha cultura. Más o menos unos 400 años
era que había sido la capital de Asia y era una ciudad muy importante. Estaba construida en una colina muy alta y tenía una posición geográfica muy importante. Era un lugar muy atractivo. Dicen los historiadores que la ciudad de Pérgamo daba la impresión al viajero de ser una ciudad regia, sede de autoridad, porque también allí en Pérgamo estaba la casa del César. Y el César era el que impartía la autoridad en los tiempos de Roma. Entonces, no solamente era importante por la biblioteca, sino que llega a ser importante porque allí estaba el que tenía la espada, el que tenía el mando, estaba el César. Y también había otra característica de Pérgamo, era que habían centros religiosos, particularmente dos grandes centros religiosos. Estaba allí también, además del culto al César, estaba el culto a la diosa Afrodita y estaba el culto al dios Baco, que era el del vino, el dios de la borrachera. Entonces, por esas más o menos tres connotaciones, era que aparte de ser cultural, estaba el reino del César, estaba la diosa Afrodita, el culto también al dios Baco, o sea que era una ciudad bastante contaminada. Y posiblemente por eso es que se decía que era el trono de Satanás, porque recuerden que al César, a la gente le pedían que le rindieran culto al César y tenían que decir que Jesucristo, perdón, que el César era el Señor, proclamarlo, y si no lo proclamaba como el Señor, podía ser muerto, o era muerto la persona o echado allá en el foso de los leones. Pero es interesante que la presentación que se hace en el versículo 12 de Jesucristo es el que tiene la espada aguda de dos filos. O sea, es Jesucristo. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Los gobernantes romanos se dividían en dos clases: los que tenían el derecho a la espada y los que no lo tenían. Los que tenían el derecho a la espada tenían el poder sobre la vida, eran poder de vida y de muerte. Y era el que tenía la espada, podía ejecutar sentencia en cualquier lugar y en cualquier momento. Y aquí se presenta a Jesucristo como el que de su boca sale como una espada aguda de dos filos. O sea, como diciendo, miren, la última palabra de vida o muerte no la tiene el César, la tiene el Señor Jesucristo. Enseguida, esa es su carta de presentación. Allí está el César y muchos le temen a la espada del César, pero déjenme decirle que hay alguien superior al César, que es Jesucristo, y tiene la última palabra. Allí en el cuartel general en Pérgamo estaba la espada del César, que podía ser usada en cualquier momento contra los cristianos. Pero el Señor les recuerda a esta iglesia y se les presenta a esta iglesia de que la última palabra la tiene el Cristo resucitado, que es el que tiene la verdadera espada de doble filo. El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso y de hecho ser visto, como lo veían ellos allá, el trono de Satanás, donde Satanás moraba, donde Satanás tenía el control. Pero el poder de Cristo es superior al poder de Satanás. Miren, ser cristiano allí en Pérgamo era un compromiso bastante serio y difícil.
el decir ser cristiano allí en Pérgamo implicaba estar expuesto a la muerte. Por eso el autor, el Espíritu Santo, le dice a través de Juan: yo sé dónde estás. O sea, yo sé dónde moras, o sea, yo sé dónde tú habitas. O sea, el Señor le dice a esa iglesia: mira, para mí no es desconocido la situación en la cual tú estás. Estás viviendo en un lugar bastante difícil, un lugar en el cual estás permanentemente residiendo, pero ese lugar no es eterno. Es como el término que se usa de la palabra, es una palabra que se enfoca más en el aspecto de una morada de vivienda transitoria, pero que no es permanente como para los cristianos. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, nosotros estamos aquí en el mundo. Estamos en el mundo. Jesucristo dijo que estábamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Somos extranjeros en este mundo. Pero fácilmente, donde uno vive, donde uno mora, puede llegar, hay tantas cosas a las cuales uno se apega, que puede llegar a uno a pensar que ese es el destino final. Y está uno tan cómodo con lo que uno tiene, que se olvida que, oye, cuando tú mueras, nada de eso te vas a llevar, porque tu morada permanente no es aquí, sino tu morada permanente es en otro lugar. Fácilmente, esta iglesia de Pérgamo podía estar siendo permeada por el mundo, los valores del mundo, y llegar a ser parte, que eso lo vemos ahorita en el desarrollo de la carta, cómo los cristianos de Pérgamo pudieron llegar a contemporizar con el mundo, y algunas de las prácticas que se daban en el mundo llegaron a ser parte en algunos miembros de la iglesia, no en toda la iglesia, y lo cual era tolerado. Yo sé dónde tú estás morando, donde está el trono de Satanás, pero reconoce el Señor también que es una iglesia que retiene el nombre de Cristo, que no ha negado su fe. Es una iglesia que firme en sus convicciones de quién es el Señor Jesucristo, quién es Dios, que no niega su nombre, y aún estuvo alguien dispuesto a morir por la causa de Dios. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y luego reitera, donde mora Satanás. Uno de sus líderes, el hermano Antipas, entregó su vida por causa del Señor Jesucristo. Y cuando matan a un cristiano, en esa época cuando mataban a un cristiano, eso era como mucho estímulo y ánimo para matar a otros. O sea, pero ellos, a pesar de que, bueno, mataron a Antipas, pero ellos, a pesar de eso, no negaron su fe. Las circunstancias que ellos vivieron de pronto no son las circunstancias que nosotros vivimos. A nosotros, ¿cuántos nos han puesto un revólver en la cabeza para decirnos que renunciemos a nuestra fe, que confesemos otra fe contraria a la nuestra, como si la viven algunos hermanos nuestros que están en el mundo musulmán, donde si no confiesan a Alá, si no confiesan las creencias islámicas, les queman sus propiedades y aún los asesinan. Y eso puede producir terror y temor
en una congregación, pero esta congregación estuvo dispuesta a estar firme frente a esa situación. Yo me encontré entre las historias misioneras y las historias de ilustraciones personales, encontré la de Policarpo en estos días. Policarpo fue martirizado en el año 155 después de Cristo. Habían unos juegos atléticos en Esmirna, donde él era pastor, y durante esos juegos atléticos la gente estaba excitada el día de las premiaciones, y de pronto entre la multitud surgió una voz excitada diciendo que mataran a los ateos, porque consideraban a los cristianos ateos, porque no adoraban a los dioses que ellos tenían. Y alguien sugirió: vamos a buscar a Policarpo, pero Policarpo estaba escondido. Pero buscaron a un esclavo y bajo tortura ese esclavo confesó dónde estaba el hermano Policarpo y pidió y dio la dirección. Entonces lo fueron a buscar. Cuando llegaron a buscarlo, él les dijo que le dieran una hora para él dedicarlo a la oración. El guardia que estaba a cargo del pelotón le dio el tiempo y él se dedicó a orar durante esa hora. Se lo permitieron, y en el camino, que no era muy distante a donde estaban celebrándose los juegos, había oído el testimonio de Policarpo y no quería ver morir a Policarpo. Así que durante el viaje trató de persuadirlo y le dijo: pero ¿qué de malo hay en que tú digas que el César es el Señor? Y ofrece sacrificio a los dioses que te están pidiendo que ofrezca sacrificio, y ya, y listo. Con decir eso soluciona el asunto. Pero Policarpo era una persona inamovible en sus convicciones, porque para él su único Señor era Jesucristo. Por eso, cuando ya llegó él allá a la arena del circo, ya él estaba fortalecido. Y el procónsul de ese momento le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. Y Policarpo dijo unas palabras muy conmovedoras: 86 años le he servido a mi Señor y Él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy yo a renunciar? ¿Cómo voy yo a blasfemar de mi Rey, quien me salvó? Lo amenazaron con la hoguera y le dijo al procónsul: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque tú no conoces el fuego que te espera si no te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. La gente tomó las teas, la cuestión, y lo quemaron allí. Pero un hombre con una convicción tremenda. Esa era la clase de cristianos que había en esa época, que estaban dispuestos aún a morir por sus convicciones. Pero a veces hoy en día muchos de los cristianos no estamos dispuestos a tomar decisiones radicales, sino vamos a negociar, a transarse por el temor a perder un empleo, por el temor a recibir bullying o a no recibir ciertas prebendas, ciertos beneficios. Necesitamos creyentes, y necesitamos ser creyentes como Policarpo, como Antipas, que estuvieron dispuestos a aún dar su vida y no negar su fe. No vivimos en un régimen,
Gracias a Dios por eso. Pero si tuviéramos que vivir bajo un régimen en el cual tendríamos que ser confrontados muchas veces con nuestra fe, porque allí era el César o Cristo. Ahí no había lugar como para decir, bueno, yo a César le prendo una vela a César y otra le prendo a Cristo, como dicen algunos. O sea, es lo uno o lo otro. Antipas pudo haber sido el último o el primer mártir, pero recuerden que en la escritura, en el libro de los Hechos, uno encontró, por ejemplo, hombres como Esteban, que fue apedreado por causa del Señor. El apóstol Pablo en Listra también fue apedreado y lo sacaron de allí casi muerto. Hombres con una convicción, hombres con una seguridad en quien habían creído, y gracias a Dios, porque había allí donde estaba el trono de Satanás, o sea, donde estaban cada día al filo de la espada. Pero también, no solamente hay ese logro, sino que también el Señor hace un reproche y una censura. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y era en ese llamado de Balán, también de la doctrina de Balán, y estos creyentes habían sido influenciados por esa doctrina que básicamente era una incitación a la idolatría, a la fornicación, y había una tolerancia en ese sentido de parte allí en la iglesia. Los nicolaitas de este tiempo podría ser creciendo en gracia, salvo siempre salvo. Tú eres creyente y tú puedes vivir como quieras, porque ya tú estás asegurado. No hay nada en cuanto a la santificación, no hay nada en cuanto a la perseverancia de los santos, sino vive como tú quieres. Y esa doctrina halló cabida en algunos allá en la iglesia en Pérgamo. Y el liderazgo no tomaba acciones en contra de esa doctrina de Balán. Porque miren, mis amados hermanos, es que la doctrina afecta a la conducta. Lo que uno cree, así, de acuerdo a lo que uno cree, así uno vive. No dice, no, pero es que eso solamente son las creencias. No, yo puedo tolerar que él crea eso. Pero el problema es que ese estilo de creer, esa forma de creer, esa doctrina, va desarrollándose en su estilo de vida. Entonces, fácilmente no ve mal, o sea, cometer adulterio, cometer fornicación, porque es algo que el Señor lo tolera. El Señor sabe que yo soy su pequeñón. El Señor sabe que esto y esto, o sea, el Señor sabe cuáles son mis debilidades, y entonces empieza toda una serie de justificaciones y tremenda situación en la cual estaba afectando a la iglesia. La idolatría en esa época era muy fuerte, porque no solamente era que se adoraban los ídolos, sino que se le ofrecían carne sacrificada a los ídolos, y habían a veces esa carne era puesta en la carnicería para la venta. Entonces algunos cristianos participaban. Una cosa es participar de algo que usted no sabe, de una carne que usted compra allí, usted no sabe a quién se la ofrecieron, y usted por eso tiene que orar para santificarla.
Pero otra cosa es cuando usted sabe que eso ha sido ya ofrecido y sacrificado a un ídolo. Entonces ellos sabían que eso había sido sacrificado a un ídolo y sin embargo participaban de eso. Y se contaminaban. Mis amados hermanos, esta iglesia, ¿cómo presenta esta? Yo diría como una contradicción. Por un lado están dispuestos a morir por su fe, no negar a Cristo. Pero por el otro lado, frente a algunas situaciones, son muy propensos y se dejan seducir por el pecado. Es que el pecado es muy seductor y es muy sabroso y muy agradable. Y el pecado muchas veces, entonces, y si al pecado se le espiritualiza y se le da otro nombre para poderlo justificar y poderlo practicar, muy peligroso. Pero el Señor es muy fuerte. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Esas pocas cosas eran bastantes. O sea, y miren, o sea, cuando uno va a molestar a alguien, a veces es bueno de pronto de resaltar lo positivo. Resalta primero lo positivo. Mira, no han negado mi fe, qué bueno, que esto por acá allá. Es un principio en consejería. Es una técnica, o sea, miren, de consejería, de resaltar los aspectos positivos, pero luego, mira, tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí están los que retienen la doctrina de Balaam, y ahí explica en qué consistía poner tropiezo a los hijos de Israel, Balac, a comer de las cosas clasificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y están allí los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. O sea, no es a la persona, sino la doctrina de esas personas, que Dios las aborrecía. Pero le pide, Dios no lo deja allí simplemente con el diagnóstico, sino que le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, si ustedes, o le está diciendo, si ustedes como iglesia no toman acciones, yo voy a venir, o sea, no toman disciplina, y cuando yo actúe la disciplina de Dios, es tremendo. Por eso yo vendré y pelearé contra ellos contra la espada de mi boca. Nosotros como iglesia estamos llamados a vivir a la luz de los principios de la palabra de Dios. Estamos llamados a no dejarnos contaminarnos. Dice la Biblia que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que hay que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es fácil, bueno, no diría que es tan fácil, pero es un riesgo inminente que tenemos nosotros de contaminarnos. En el caso de Pérgamo, de la doctrina de Balaam, de la doctrina de este tal Nicolás, de los nicolaitas. Hoy en día fácilmente uno puede ser tolerante ante ciertas prácticas inmorales. Miren lo que dice Números capítulo 31, versículo 16. Alguien, por favor, Números 31, 16. Libro de Números 31, versículo 16.
he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hasta allí. El consejo que dio Balaam, que era lo que estaba haciendo, la práctica que estaba dando allí en Pérgamo, fue causa de que los hijos de Israel prevaricaron contra Jehová en lo tocante a Baal-peor. Por eso les fue peor. Por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, esa práctica, esa contaminación en la idolatría, tenía también unos elementos que tenían que ver en la parte de la fornicación, de la sexualidad. O sea, no simplemente era el acto mismo de ir y adorar cierto Dios o cierto ídolo, sino esas prácticas encerraban todo también una promiscuidad sexual. Por ejemplo, lo había en el Asia Menor, en Éfeso había también esa de la diosa Diana, donde habían unas sacerdotisas, había ya también en Corintio, o sea, donde la gente decía que iban a corintizar, ya, no simplemente iban a adorar, sino a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de allá, y en la medida que tenían relaciones sexuales, como que se santificaban más. O sea, miren hasta dónde estaba la contaminación. Y toda esta situación, a veces muchas personas no ven la asociación y la relación directa entre la idolatría y la promiscuidad sexual. Miren en los pueblos a veces donde que hay las fiestas patronales, hay una fiesta patronal, se adora determinado ídolo, determinada, eso no simplemente va asociado con la adoración a esa, sino que eso va también con la parranda, el libertinaje, esos son días de jolgorio, son días de promiscuidad, o sea, todo va relacionado con eso. Una vez un hermano en Plato, Magdalena, yo estaba enseñando sobre la familia y él me citó algo acerca de que el pecado como tal de adulterio no existía. Y yo le decía, ¿cómo así que no existe? Bueno, hermano, el pecado se consume y se da, pero es cuando se es descubierto. No, si no se descubre, y le dije, hermano, ¿y cómo usted sustenta eso? Digo, no, la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios. Y me citó un versículo, que yo lo tengo por aquí anotado, 22:22 de Deuteronomio. Dice, si fuere sorprendido, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. O sea, el pecado consistía en si eran sorprendidos. O sea, si no eran sorprendidos, no eran. Y él hacía ese énfasis en la primera parte. Y miren, es que cuando el pecado no se trata, se produce una relatividad y por lo tanto hay una carencia de consecuencias. Por eso ese tipo de enseñanzas constituyen un peligro para la iglesia en el día de hoy, cuando hay permisividad en el liderazgo, como lo había allí en la iglesia de Pérgamo. Y eso estaba produciendo un tremendo dolor en el corazón de Dios por lo que estaba pasando allí en Pérgamo. Pero no solamente hay esas pocas cosas, sino que hay un llamado al arrepentimiento. Tanto en la vida de una iglesia, de una familia o de una persona, siempre hay una posibilidad, y es la posibilidad del arrepentimiento,
del cambio. Y allí arrepiéntete. O sea, Dios nos da siempre la oportunidad de arrepentirnos. Por eso el llamado para cada uno de nosotros es a no vivir en la relatividad del pecado y pensar que no va a tener sus consecuencias y pensar de que no, ya yo lo arreglé aquí con Dios y eso no tiene nada, eso no va a afectar en nada al cuerpo. Dios nos llama al arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, viene también el juicio de Dios para buscar el bien. Lo que estaba buscando Dios es el bien de esa iglesia, la sanidad de esa iglesia. Dios le da también a esta iglesia una promesa, y es la promesa de vencer. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, daré una piedrecita blanca y la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oídos, oiga. O sea, va a haber un premio en la cultura de ellos allá judaica. Había el sentido de la piedrecita blanca que usaban también como parte de algo de premios cuando ganaban competencias, o también en los juicios, que habían dos piedrecitas, una blanca y una negra, y cuando la persona era declarada libre le entregaban una piedrecita blanca que estaba exonerada, o sea, y prácticamente es como una alusión a que lo que ya había hecho antes, o sea, podía escribir un nombre completamente nuevo, ya era una nueva persona porque lo anterior se le había sido perdonado. Eso es algo muy similar a lo que ha hecho realmente Jesucristo por nosotros. Jesucristo nos ha perdonado a nosotros. En la cruz del Calvario fue escrita el acta, allí que era en contra de nosotros, la clavó, la anuló, y Dios nos ha justificado y nos ha hecho libres. Pero el hecho de que estemos libres, de que tenemos hay que seguir enfrentando las dificultades de la vida. Satanás está vivo y activo, pero Dios nos ha dado promesa que podemos llegar a ser vencedores. La realidad es que si nos preguntaran a nosotros, bueno, ¿y dónde este mora? ¿Dónde este vive? De pronto uno dice, bueno, no, yo vivo en Barranquilla. Pero de pronto alguien tiene una perspectiva y ve a Barranquilla con otros ojos y ve allá donde se celebra el carnaval. Allá donde, que es una ciudad muy libertina, que los jugadores de fútbol son muy buenos en otra parte, pero cuando llegan a Barranquilla se pierden y se dañan. O sea, ese elemento contaminante y fuerte de libertinaje, donde hay prácticas de una cosa, prácticas de otra, donde prácticamente todo vale. Un alcalde sacó un nombre para Barranquilla que se le ha hecho mucho daño, el mejor vividero del mundo. El mejor vividero del mundo. Exactamente, o sea, que puede tener un sentido positivo en el sentido de que se puede vivir bien, pero también un lugar donde se permite todo, que no hay ningún tipo de restricción. Dios nos ha llamado, Dios llamó a esta iglesia para establecerse allí en medio donde estaba el trono de Satanás. Y Dios cuando establece con propósito, para que haya una luz en medio
de las tinieblas. O sea, ponerle allí en el trono de Satanás una iglesia para que le resplandezca allí a Satanás. O sea, Dios, porque su plan es ser luz en medio de las tinieblas. En medio de donde está el trono de Satanás también está el trono de Jesucristo, y el trono de Jesucristo debe decirle que es superior al trono de Satanás. Y que allí en esa iglesia hubo personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por el Señor, a no negar su fe, a testificar de Jesucristo. Que había cosas que corregir y la amonestación también a corregirlas, como las tenemos nosotros también, que necesitamos corregir, es el llamado de Dios. Pero Dios no simplemente establece esa iglesia allí simplemente para que disfrute de la vida eterna, sino para que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Y la pregunta que yo me hacía en estos días, como iglesia y como individuos, hemos examinado cuál es el propósito por el cual Dios nos ha permitido vivir, no solamente aquí en Barranquilla, sino nosotros aquí en esta, como iglesia, en este sector. Porque este sector aquí donde estamos nosotros es bien pesado. Eso está lleno aquí de moteles, por aquí y por allá, casas que se comen las personas en el sentido que desaparecen en medio de las ramas. De laureles, o sea, entonces todo ese ambiente pesado, por ejemplo, una cosa es de día y otra cosa es el aspecto esto de noche, por aquí cambia completamente. Pero Dios nos ha puesto aquí y ha puesto también a otras iglesias cerca para hacer luz, para resplandecer en medio de las tinieblas. El Señor nos ha dicho a nosotros que en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Estoy en Filipenses capítulo 2, versículo 14, y estoy leyendo el 15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, agarrados, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios tenía también a esa iglesia allí de Filipo en medio de una generación maligna y perversa. ¿Será que la generación nuestra es una generación muy buena y muy santa? Pastor, y sin vergüenza ese que cometió el incesto con su propia hija, siendo un compuesto del tribunal. Entonces, generación maligna y perversa. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a resplandecer. El problema muchas veces, hermanos, del desarrollo de la iglesia no tanto es la maldad que hay, sino que a veces nosotros no estamos alumbrando lo suficiente. Si la luz no está irradiando, si el tubo donde está la luz de esa lámpara que usaban antes está sucio, o sea, difícilmente la gente puede glorificar, porque el fin es que glorifiquen a Dios. O sea, nosotros resplandecemos, no es para recibir nosotros honor y gloria, es para que la gloria sea
para Dios. Por eso, cuidado, mis amados hermanos, con la contaminación del mundo. Debemos tener todos nosotros, el que esté firme, mire que no caiga. Cuidado con las falsas doctrinas, las prácticas pecaminosas. No rebajemos el cristianismo al nivel de lo pagano o mundano. Más bien, elevemos a las personas a los estándares de Dios. El Señor sabe dónde nosotros estamos. Estaba allí esta iglesia donde estaba el poder de Roma, donde estaba el poder satánico, donde estaba la brujería, la hechicería, la idolatría. Pero también estaba el poder en una iglesia del poder del Cristo resucitado. El Cristo que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Que esa sí tiene autoridad de dar vida, pero también de dar muerte. Agarrados, dice Filipenses, agarrados de la palabra de Cristo, de la palabra de vida. ¿Ya? Es la palabra de Dios la que nos ayuda, la que nos nutre para poder ser los luminares que necesitamos. Es posible ser cristiano bajo condiciones difíciles. Saben que donde ha habido persecución, donde la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha crecido más. En los países, por ejemplo en China, cuando se empezó a restringir y a que Dios no era nombrado, que Dios no debía ser anunciado, sí hubo personas que murieron y tuvieron que reunirse de manera subterránea, pero la iglesia creció más en medio de la persecución. No esperemos una persecución para desarrollarnos espiritualmente, para vivir como luminares. Empecemos a testificar, empecemos a dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, porque Cristo peleará con nosotros, con la palabra de Dios. Y hay promesas al que venciera. Muchas veces estamos rodeados, muchas veces el enemigo nos pone contra las cuerdas y pareciera, y a veces puede ser que nos hacen conteo de protección, pero el Señor nos levanta. Amén. El Señor es poderoso. La lucha que tenemos no es contra sangre y carne, pero mis amados hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros victoria. Él en la cruz del Calvario exhibió públicamente a todos los poderes de las tinieblas, triunfó sobre esos poderes, y ese poder, esa autoridad es nuestra para poderle hacer frente a los pensamientos que llegan a nuestra mente, a toda esa serie de circunstancias que muchas veces nos agobian y que pensamos que no podemos seguir, que no podemos avanzar. Cristo es poderoso. Satanás tiene poder, pero él ya ha sido vencido y su destino es el lago de fuego y azufre que arderá por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este registro que nos dan las Escrituras. Gracias por inspirar a través del Espíritu Santo este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Gracias, Señor, por ser una iglesia que tenía sus virtudes, sus deficiencias, pero que tú le animaste, Señor, a arrepentirse y a vivir en victoria. Señor, nosotros
como iglesia acá, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a no negar la fe que nos ha sido dada, a presentar testimonio de la fe nuestra a otros y darnos, Señor, esa convicción y esa seguridad de lo que tú dices en tu palabra para no negociar, no transar, sino ser firmes en lo que tú nos has enseñado. También, Señor Jesucristo, ayúdanos, Padre, a no bajar los estándares de la doctrina. Ayúdanos, Señor, a ser celosos con las enseñanzas de tu palabra y no tolerar doctrinas como la de Balaam, la de los Nicolaitas, que afectaban no solamente las creencias, sino la conducta de estos hermanos. Al igual que nosotros, Señor, tú nos llamas al arrepentimiento. Señor, gracias porque siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y nos llamas a ser vencedores y a recibir premios que están destinados, Señor, para aquellos que luchan. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en Barranquilla. Gracias por permitir establecer esta iglesia aquí en esta ciudad. Gracias, Señor, porque aún en medio de la perversidad, de la hechicería, de la brujería que puede estar alrededor nuestro, o que puede estar a través de los antepasados que vivieron en este lugar, nosotros te proclamamos a ti como el poderoso, el victorioso, el grande, el que ha vencido a Satanás, y que aunque él es el acusador de nosotros, Señor, tú lo has vencido y ya sabemos, Señor, por tu palabra, su destino eterno. Por eso anunciamos al reino de las tinieblas que esta iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y que las obras de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Anunciamos que esta iglesia, a través del testimonio de sus hijos, llegará a otras personas para que te conozcan, para que te amen y te sirvan. Añade a tu iglesia, Señor, añade a esta congregación y a Río Mar los que han de ser salvos, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser vencedores.